Bueno, como les decía, han aparecido algunos artículos en la prensa donde nos venden la teoría de un acercamiento al régimen castrista como si esa fuera una estrategia contra la dictadura y no con la dictadura. Nos acompaña el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, director del Museo de la Diáspora Cubana. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme. ¿Ha leído los artículos? Sí, desafortunadamente he leído no solamente el artículo que ha escrito el señor Dávila, Jorge Dávila Miguel. que explica su opinión, pero lo que más me hiere es que una persona como el embajador checo, el ex embajador checo, Martín Paluch, se haya unido al coro de estas personas que quieren a cualquier modo hacer ver al régimen como una entidad que está cambiando y que se merece, por lo tanto, concesiones unilaterales de parte del gobierno cubano y verdaderamente es parte de una campaña, lo que estamos viendo es parte de una campaña muy concentrada, que nunca pensé que el embajador iba a caer en eso, pero ha caído y te da una idea de la fortaleza que tiene esta campaña que están moviendo Joe García y sus aliados en el Departamento de Estado, por supuesto, organizado desde La Habana, como siempre lo ha sido. Ahora, lo que pasa es que Palaus es un hombre que ha sido siempre consecuente con la propia lucha del pueblo checo por su liberación, ayudando a los cubanos. Yo creo que ha estado aquí con nosotros, incluso en el programa. ¿Cuál es su interpretación de este giro, ¿no? A veces hemos visto en otros políticos cierta ingenuidad, pero alguien que viene de un país comunista, que sabe cómo funcionan. Mira, es difícil de entender. Nosotros incluso le hicimos posible a Martín Paluch que se quedara aquí en Miami. Después de su retiro quería estar acá y estar en la universidad. La universidad le dio un contrato de 1 año, se lo iban a cancelar y nosotros hicimos las gestiones para que el Instituto Havel pudiera seguir aquí en Miami. Por supuesto, es algo que no vamos a hacer más, todo lo contrario. No queremos más vínculos con ese instituto. Con ellos íbamos a hacer el proyecto de la reconstrucción de Cuba, un proyecto muy importante con el cual estábamos contando. Desafortunadamente no han adelantado mucho en ese proyecto, uno de los problemas que teníamos con ellos de antemano, pero con esto se termina toda la colaboración con el embajador Paluch, porque verdaderamente ha traicionado al exilio cubano. Con su afán de protagonismo, yo no voy a escribirle ninguna mala fe, sé que hay bastantes personas que han llamado escribiéndole razones de motivación especulativa. Nosotros simple y sencillamente decimos, hay personas que se desesperan por llegar a que exista una solución al tema de Cuba y tal vez por deseo de protagonismo cometen errores tan garrafales como estos. Porque ¿cuál es no es que tenga una opinión de que a Cuba se debería llegar por medio de un acuerdo como hicieron ellos, sino que tienes que verdaderamente abusar la lógica para llegar a la conclusión que él llega, que es, primero que todo, que la reunión de Joe García, que es prácticamente un agente, una entidad del gobierno cubano, en el sentido de que depende del gobierno cubano para sus sueños de ser empresario, se reúna en La Habana con Díaz-Canel como si eso fuera algún gran evento al cual el gobierno, el exilio cubano tiene que responderle. Un gran cambio en la temática cubana. Primero que todo, eso no tiene lógica ninguna, eso lo hizo en el 2015, lo ha hecho todo el tiempo. Una cosa es que dijera, bueno, vamos ahora a comenzar un proceso de transición de la democracia. Lo compara además con lo que sucedió en la República Checa cuando el gobierno comunista les dijo a Havel, venga y forme parte de nuestro gobierno. Aquí Díaz-Canel nunca ha dicho, oiga, vengan todos los exiliados de Miami a formar parte del gobierno. Punto y aparte que los exiliados lo quieran hacer o no lo quieran hacer, pero decir que porque se reúne con Hugo Cancio y con Joe García y dice que va a hacer algunos cambios cosméticos a la parte económica, que eso es algún cambio que merite una respuesta, eso está diseñado e influenciado por esta nueva ofensiva que está lanzando Joe García con Amelie Mendrala del Departamento de Estado, que lo empezaron a lanzar pensando que el Senado iba a ser republicano y que Bob Menéndez ya no iba a tener la posición de presidencia del Comité de Relaciones Exteriores y no lo iba a poder frenar. Y pensaba que ahí, una vez más, Joe trata de hacer de la suya con su afán de lograr en Cuba lo que no ha logrado aquí, que es aquí en el mercado libre no ha logrado ser empresario. La vida de Joe García es una vida de fracasos desde comienzo a fin. Y entonces ahora está buscando que el gobierno lo haga rico y por lo tanto pues va directamente cuando el gobierno le pide que vaya, como lo hizo en medio de una campaña electoral que posiblemente le costó una cantidad de votos a la congresista Anet Tadeo porque hizo campaña con ella y en medio de la campaña se va para Cuba. Está en Cuba con imágenes de él haciendo fiestas mientras están
asesinando a nuestros compatriotas en Bahía Honda. O sea, es una serie de incongruencias que entiendo por qué las personas le escriben malos motivos al embajador Palouche en hacer este artículo, porque tienes que verdaderamente torturar la lógica para llegar a estas conclusiones que le ha llegado. Ahora, el régimen, todas las demostraciones que hace son por otro rumbo de intransigencia, no me voy a mover, incluso de ataques como el que ha ocurrido a los exiliados en Ciudad México. Precisamente Orlando Gutiérrez, víctima de este ataque, habla sobre el acercamiento. Adelante. Nosotros no aceptamos un cambio fraude. Nosotros no aceptamos un diálogo falso con ese régimen. Nosotros rechazamos este show que montaron en La Habana hace algunas semanas de la inversión y que los exiliados se incorporan a Cuba invirtiendo. Eso es bochornoso, eso es traicionar al pueblo de Cuba. Porque la única forma de terminar con los presos políticos es que terminar con las razones que provocan el presidio político. La falta de libertades, la persecución religiosa, espiritual, material contra el pueblo de Cuba. No sé, más o menos. Sí, mira, una de las cosas importantes que dijo Orlando ahí es de los presos políticos, y en esta conversación nos lo habíamos traído a la mesa, porque la razón que se está hablando de los presos políticos es por muy sencillo. La operación esta que está haciendo Joe García y Emily Mendrala con el gobierno cubano es el gobierno castrista, porque el cubano no tiene nada. Es una repetición de lo que ha hecho antiguamente. Primera fase, van personas fieles al régimen como Joe García y como Hugo Cancio a hacer acto de presencia en La Habana para decir que se está reuniendo con supuestos exiliados. No son exiliados, si acaso son inmigrantes, pero definitivamente no son exiliados. Se dice que van a abrir un poco la economía cubana y con eso regresan, consiguen que personalidades como Martín Palouche escriban artículos diciendo, bueno, esto es una buena señal. Y luego, para aumentar un poco más la presión, un poquito más adelante van a soltar algunos presos, posiblemente se los suelten al propio Joe García para tratar de elevar un nombre que no es elevable, que es el nombre de Joe García, para que él coja un poquito más de fuerza. Mira, yo liberé los presos, yo soy el héroe. Y entonces ir a Washington y decirle a la administración, pues mira, Cuba está liberando presos, Cuba está haciendo cambios económicos, es hora de que nosotros tenemos que hacer un acto de reciprocidad. Y el problema es que haces el acto de reciprocidad y ahí se acabó, porque simple y sencillamente era una medida para conseguir esa concesión. Por supuesto, la ideal que ellos quieren conseguir es el levantamiento unilateral del embargo o levantar suficientes sanciones para que el embargo quede solamente en nombre. Y ese es el objetivo que tienen. Desafortunadamente para ellos no contaban con la reelección de Bob Menéndez a la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores, y creo que una vez más Joe García va a fracasar, pero definitivamente es una ofensiva muy bien montada. Vamos a ver posiblemente liberaciones de algunos presos políticos para tratar de levantar su imagen. Vamos a ver trampas que le van a poner a otros líderes del exilio cubano para tratar de conseguir, incluso van a tratar de conseguir líderes de la vieja guardia para tratar de ver si pueden de esa manera darle un poco de credibilidad a que hay algún tipo de cambio que viene de Cuba. Pero mientras Raúl Castro esté ahí, no hay nada que negociar con el gobierno cubano. Como dijo Antúnez, no le pedimos que nos den derechos, pedimos que se vayan. Y fuera de eso no hay más nada que hablar. A ver, vamos a una pausa y cuando regresemos, yo sigo encaprichado en creer, a lo mejor es una ilusión de mi parte, que esta relación del régimen castrista con el peor enemigo en estos momentos de Occidente y de Estados Unidos, que es el régimen ruso que invade Ucrania, con Putin, el hecho de que hoy mismo esté Díaz-Canel dándose la mano con Vladimir Putin, si eso tiene alguna importancia, si puede abrir los ojos en Washington. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Bueno, seguimos hablando con el doctor Marcel Felipe. Yo he puesto el tema de la desfachatez del régimen castrista y de Díaz-Canel hoy junto a Putin, un viaje que anunciaron estando Mendrala, la delegación norteamericana, en La Habana todavía. Y repito como un mantra la pregunta, ¿no paga Cuba un precio político por su acercamiento con el peor enemigo de Occidente hoy por hoy? Lo debería de pagar si las personas encargadas de nuestro gobierno fueran personas que están velando por los mejores intereses de los Estados Unidos. Pero si tenemos a un Juan González en Seguridad Nacional y a una Emily Mendrala en el Departamento de Estado encargada de Cuba, la persona que estaba representando a todo el lobby del gobierno cubano antes de tomar esa posición,
Desafortunadamente no. Esas amenazas de Díaz-Canel y esa visita de Díaz-Canel a Rusia lo utilizan para decirle a la administración, ve, por eso es que tenemos que ganarnos a los cubanos para que no se vayan del lado de los rusos, porque son simple y sencillamente voces del régimen dentro del gobierno americano. Y si no fuera por el senador Menéndez, verdaderamente hace rato que se hubieran salido con la suya, porque ignoran. Y desafortunadamente mucho del resto de la burocracia del Departamento de Estado y de Seguridad Nacional en Estados Unidos, por el daño que hizo Ana Belén Montes, ignora el peligro que pone Cuba, que es una violación a la primera regla de seguridad nacional que a mí me enseñaron cuando yo estudié diplomacia en la universidad, que es, si eres una superpotencia, tú no puedes tener un país enemigo a tu frontera. Cuba está en la frontera de los Estados Unidos, porque sea quien, por muy pequeño que sea, el enemigo de turno lo va a utilizar. Lo vimos en la crisis de los misiles y como digo, un senador que ya se retiró con 99 años, dice, el problema es que la mayoría de mis colegas no estuvieron aquí conmigo durante la crisis de los misiles. Esto es algo que va a volver a suceder si no resolvemos el tema cubano. Y Cuba siempre juega esa parte, siempre y cuando tengas un liderazgo débil en Washington y esté de la forma que está representado por estas personas, estos lobistas castristas, pues eso no va a pagar un precio por eso, al contrario, lo van a utilizar para tratar de mejorarle las condiciones al gobierno castrista. El Servicio de Investigaciones de nuestro programa ha estado siguiendo día a día el tema de los pasajes a Nicaragua. Hoy, de nuevo, con escala en República Dominicana, $3.150. Es decir, Cuba no ha detenido ese tráfico humano donde ellos son el gran coyote, mientras que aquí anuncian que van a empezar y a regularizar las repatriaciones. A mí me preocupa el ángulo político del arma que le entregan a un régimen que puede decirte, mira, si estás en el extranjero y haces algo contra nosotros, te pueden deportar y poner en nuestras manos, y si estás en Cuba y escapas, igual te pueden de nuevo entregar. Es un arma para amedrentar a muchísimos exiliados, sobre todo ya de cierta edad, que en un momento determinado, cuando era parte de la Guerra Fría, pues perdieron su residencia o tienen cartas de deportación porque lucharon directamente. ¿No crees tú que es un arma? Totalmente. Hace rato que eso tiene dos partes. Primero, hace rato que el gobierno cubano está lucrando. No es que ellos no tengan capacidad de parar esa ola migratoria, es que la están fomentando y están vendiéndola y ganan dinero. Por eso cobran esos pasajes para Nicaragua. Nicaragua es un país aliado. $2.000 millones. Eso es un acuerdo que ellos han hecho con el gobierno de Nicaragua para poder lucrar por medio y aprovechar este hueco que se ha abierto en la frontera bajo esta administración. 180. Lo mismo hace en Venezuela, donde han repetido un marielazo, sacando las cárceles para enviarlos hacia acá. Es un negocio, porque el gobierno cubano está en bancarrota completa, está en la peor situación económica que ha tenido desde la caída de la Unión Soviética. No es que esté peor, es que está en el mismo punto donde hubieron protestas. ¿Tú crees que van a renunciar a ese negocio? Te decía, 188,000 cubanos, creo que hay más ya, a entre 12 y 15 mil dólares por cabeza, que es todo el periplo, son $2.000 millones. Es un negocio de los más grandes que hay ahora mismo, que van a renunciar a ello por... Por supuesto que no van a renunciar a ellos, y tener esta parte de las deportaciones es parte del negocio, les ayuda más. Es que tenemos personas, vuelvo y repito, en el Departamento de Estado que los quieren ayudar, que no tienen el mismo objetivo. Por eso yo dije aquí el 20 de enero del 2020, no tengo que ir a reunirme en el Departamento de Estado, porque es que no es que tengan una diferencia estrategia a la mía para llegar al mismo fin, es que tienen un diferente objetivo que el mío. Quieren ayudar a la dictadura cubana, y es una dictadura que está desesperada por dinero, hace todo por dinero. Va a Rusia, a Díaz-Canel, a jinetear un poco de dinero de los rusos, a pedirle dinero a los rusos. A Argelia, a Turquía, a China. A todas partes, y están en el narcotráfico, están en el tráfico humano, siguen, y en el medio de todo eso captan a personas como Joe García para que le sea la cara frente al gobierno americano y traten de además conseguir más concesiones unilaterales del gobierno americano. Verdaderamente es bochornoso lo que estamos viendo por parte de Perón, pero no es algo nuevo. Habían negros que estuvieron a favor de la esclavitud, habían judíos que participaron con los nazis en vender las joyas de las personas que iban a los campos de concentración. Y tenemos a un Joe García aquí, que hace lo mismo con la vida de nuestros cubanos. Estaba ahí de fiesta mientras mataban a esas personas en Bahía Honda. Bochorno sí, pero no es nada nuevo en la historia de la humanidad. Algunos sospechan que incluso, y hay quien dice que se ha hecho en el pasado,
que podría Cuba pedir una cantidad de dinero por cada repatriado. De hecho, el señor Fernández de Cosío dijo que faltaba poner las condiciones, o sea que esto sería una repatriación con las condiciones de Cuba. La lista la pone y la acepta Cuba, este sí, este no, además quiero aquel. Cuando vino el jefe de inmigración, que es una cosa, un capítulo lamentable de la era de Obama, un miembro de la inteligencia castrista aquí visitando el Departamento de Inmigración, donde por cierto el régimen castrista tiene intereses porque tenía un espía ahí, a Mariano Faet. Lo primero que es saliendo por una puerta y por la otra le estaban poniendo una orden de deportación a Ramón Saúl Sánchez, que es alguien que a mí me consta en trabajos periodísticos investigativos que ellos le tienen el ojo echado. Me parece, nadie ve el riesgo además para la seguridad nacional. No, hay un riesgo tremendo y verdaderamente, mira, hasta ahora, en estos primeros 2 años de Biden, hemos logrado tener una especie de empate técnico, de que no se convierta en una segunda versión de Obama, por el senador Bob Menéndez, que ha frenado. Estas personas dentro de la administración hacen la suya, el senador lo veta, el presidente no tiene una gran opinión para un lado ni para el otro y por eso se queda en un status quo. Ahora se vuelve más importante que nunca porque pueden pensar que solamente les quedan 2 años de gobierno, se vuelven mucho más agresivos, así que es importantísimo. Es una de las razones por la cual seguir practicando el bipartidismo es importante, aún cuando vemos que el Partido Demócrata ha abandonado al exilio cubano, cuando le ha dado la espalda al exilio cubano. Hay que escoger a aquellos demócratas como Bob Menéndez que tienen poder e influencia dentro del partido para frenar esas iniciativas. ¿Qué hacer? Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Bueno, muy bien. Marcel, los votantes cubanoamericanos hablaron clarísimo, llevan 30 años haciéndolo, o 60. ¿Van a escucharlos en Washington? Deben escucharlo por lo menos los burócratas que quieren hacer esto de una forma sensata, no los activistas de la administración de Biden. Porque es una cosa muy sencilla, si verdaderamente quieres llegar a algún tipo de acuerdo para el beneficio del futuro de Cuba, tiene que ser un acuerdo que Miami apruebe, porque si no, en 2 años va a cambiar la política nuevamente. Cuando DeSantis llegue a ser presidente o a cualquier otra persona llegue a ser presidente, va a cambiar esa política nuevamente. Entonces, cualquier acuerdo tiene que ser algo aprobado por Miami. Miami lo único que va a aprobar va a ser la salida de ese régimen y la transición hacia una democracia. Cualquier otra cosa no es aceptable para el exilio cubano y cualquier cosa que traiga Joe García no va a ser aceptable para el exilio cubano porque no va a tener credibilidad, además. Entonces, tienen que empezar por lo primero. ¿Qué pueden traer al exilio cubano? No están dispuestos a traerle nada al exilio cubano que el exilio cubano les compre. Así que el exilio cubano al final es la voz libre del pueblo de Cuba. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pues tendremos yo creo que volver sobre este tema tan importante. A ustedes muchísimas gracias. A continuación, TN3.